Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Una vez más, apreciados amigos, nos encontramos por medio de Nuevo Tiempo, Señal de Esperanza. Esto es su programa Creed en sus Profetas. Y este es un espacio que dedicamos, como cada día, para estudiar la Palabra de Dios, que es la fuente y el contenido de muchas de las programaciones, de los espacios que ofrece Nuevo Tiempo, en la radio, en la televisión, en el Internet. Queremos ofrecerles este contenido que está basado en la palabra de Dios. De manera específica, estudiamos un capítulo de las Sagradas Escrituras por día, complementando a un programa que ustedes ya conocen, que nos acompaña de hace un buen tiempo, Reavivados por su Palabra, pero lo hacemos munidos y fortalecidos con los consejos inspirados de Elena White. Estos consejos que Dios le dio por medio del Espíritu de Profecía y fueron escritos en diferentes tomos, que muchas veces son mencionados como parte de las citas, ¿no? La fuente de donde se sacan las citas, que son los libros que han sido escritos por Elena White. Y luego de esta explicación, al reiterarles nuestra bienvenida y nuestro gusto de encontrarnos con ustedes, una vez más también tenemos el gusto de compartir este espacio con el pastor Bruno Razo. Un gusto, Pastor Eber, de estar contigo. Siempre es una oportunidad nueva que Dios renueva para nosotros y para todos nuestros amigos y hermanos que nos convocamos diariamente para reflexionar juntos. Isaías capítulo 44 y algunas lecciones especiales de este capítulo. Sin duda, pastor, el capítulo 44 nos está introduciendo, es como una secuencia, capítulo 44, capítulo 45, 46, está hablando de que Dios es el único Dios creador, es el que conoce todo, el fin desde el principio, y entonces nos hace una invitación en el capítulo 44. Ustedes tienen que creer en las promesas de Dios. ¿Qué dice Elena White respecto a aquellos que escuchan, que se conforman, que ponen en práctica las palabras de Dios? Bien, en el libro Exaltada Jesús, página 168, Elena de White, comentando el tema que estás mencionando y respondiendo a la pregunta, dice así: los que no se conforman con escuchar las palabras de Cristo, sino que la ponen en práctica, ponen de manifiesto el carácter de la operación del Espíritu Santo. El resultado de la operación interna del Espíritu de Dios se revela en la conducta exterior.
La vida del cristiano está escondida con Cristo en Dios y el Señor reconoce a los que son suyos al declarar: vosotros sois mis testigos. Ellos testifican de que el poder divino actuó sobre sus corazones y modela su conducta. Sus obras revelan que el Espíritu influye sobre el hombre interior. Los que se asocian con ellos se convencen de que han elegido a Jesucristo como su modelo. Entonces, no alcanza con conformarnos con escuchar las palabras de Cristo. O sea, yo puedo tener una clase teórica de natación, no alcanza. O sea, nadar se aprende practicando. Lanzándose al agua. No alcanza con que yo sepa de memoria una buena receta de cocina. O sea, sí, yo sé hacer esto. ¿Qué es lo que sé hacer? Hacer los ingredientes que tiene. No, tengo que practicar la receta. No alcanza con tener un aplicativo de un tema importante, si un buen aplicativo de utilidad, de bendición, la Biblia en el celular. No alcanza. Ni alcanza con abrir el aplicativo. Claro. Ni alcanza con leerlo. O sea, realmente tengo que practicar ese mensaje. Y Jeremías lo diría: fueron allá tus palabras y yo me las comí. O sea, internalizar ese mensaje, no en el estómago, en el corazón, en la mente, en la práctica de todos los días. Es allí cuando me transformo en un nadador. Claro. Y cuando practico la teoría de la natación. El resultado de la operación interna del Espíritu Santo se revela en la conducta exterior. Significa que no hay forma de que una persona solamente teorice la verdad del Evangelio. Tiene que revelarse en la práctica. Médico es quien adquirió conocimientos y practica los conocimientos. Si no practica el conocimiento, no es médico. Tendrá el título de médico. Claro. Pero tiene que aplicar el conocimiento. Tiene que actualizar el conocimiento y la práctica y la experiencia. Y la religión nos invade todos los días. Entonces, todos los días mi vida está impregnada de religión. Todos los días necesito orar, todos los días necesito estudiar la Biblia, todos los días necesito compartir la fe. Por eso, los que no se conforman con escuchar, sino que ponen en práctica, ponen de manifiesto el carácter de la operación del Espíritu Santo. Qué bueno, pastor. El profeta Isaías en el mismo capítulo, un poquito más adelante, avanzando, dice, poniendo las palabras como si Dios las estuviera hablando, dice: yo deshice como una nube tus rebeliones, ¿no? O sea, él escribe lo que Dios le da. Como niebla tus pecados, vuélvete a mí, yo te redimí. El tema aquí es que Dios perdona, claramente. Pero interesante que al perdonar, Él no nos trata como nosotros tratamos a otros. ¿Qué nos dice el espíritu de profecía? En el libro Nuestra elevada vocación, página 29, Elena de White dice: Dios no trata con nosotros de la manera en que un hombre finito trata con otro. Sus pensamientos son pensamientos de misericordia, amor y tierna compasión. Él dice: yo deshice como a nube tus rebeliones. O sea, cuando el hombre se aproxima para condenar. Cuando Dios se aproxima para salvar. El hombre se aproxima para hundir. Dios se aproxima para rescatar. La naturaleza, la esencia de Dios es totalmente diferente. Dios se aproxima para manifestar misericordia, amor, tierna compasión. Elena de White dice en otro de sus escritos que Dios no mira a las personas como son, sino cómo pueden llegar a ser transformadas por su gracia. Da un paso más allá. No ve a este pecador perdido, arruinado por el pecado, sino que ya lo ve por la fe y también porque Dios es Dios y conoce el futuro. Y el futuro para Dios es presente. Entonces, Él ya lo ve transformado, lo ve una nueva persona, lo ve una nueva criatura. Y nosotros deberíamos aprender al tratar a los demás para poder tratar así como Dios nos trata a nosotros. Hay una parábola en la Biblia, ¿no?, que dice de que un gran deudor fue perdonado y después no pudo perdonar una deuda chiquita que otro tenía. Y el mismo Padre Nuestro dice: Padre, perdona nuestras deudas. Como nosotros perdonamos a los que nos deben. Como nosotros perdonamos. O sea que el tamaño de nuestro perdón, ¿no?, la intención, la motivación de nuestro perdón, le estamos diciendo: Señor, así como yo perdono poquito, perdóname poquito. Así como yo perdono pero no me olvido,
perdóname Señor, pero no te olvides. O sea, no, Dios perdona, Dios olvida, Dios transforma a las personas. Necesitamos tener el Espíritu de Dios en nuestro trato hacia los demás. Alguien dijo una vez que Dios no nos trata como merecemos, sino como necesitamos. Así trató a la mujer samaritana junto al pozo, trató a la mujer pecadora que fue llevada, así trató a Pedro, ¿no? Y a cuantos otros que se cruzó en su camino. Estos pensamientos de misericordia deberíamos también practicarlos en nuestra relación con las demás personas. Totalmente, o sea, si nosotros decimos que tenemos el Espíritu de Cristo, tenemos que movernos con el Espíritu de Cristo. Pablo lo diría de otra manera: hayan ustedes la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Claro. ¿Y cuál fue la actitud de él? Fue la actitud de despojarse de su divinidad, vaciarse de su divinidad, asumir la naturaleza humana, que era el extremo totalmente opuesto, débil, finito, pecador, inmerecedor de todo. Él asume esa naturaleza. Claro. Pero dice, hayan ustedes la misma actitud que hubo en él. Qué bueno. Somos edificados y también muy aconsejados por la palabra de Dios, pero sobre todo motivados para una caminata diaria permanente con el Señor. Estamos aquí en Creed en sus Profetas. Queremos ofrecerles algunos consejos importantes y ya volvemos. Hola amigos, leamos juntos esta cita acerca del rey David. El amor que le inspiraba, los dolores que le oprimían, los triunfos que le acompañaban eran temas para su pensamiento activo, y cuando contemplaba el amor de Dios en todas las providencias de su vida, el corazón le latía con adoración y gratitud más fervientes. Su voz resonaba en una melodía más rica y más dulce. Su arpa era arrebatada con un gozo más exaltado, y el pastorcillo procedía de fuerza en fuerza, de sabiduría en sabiduría, pues el Espíritu del Señor lo acompañaba. Esta cita la encuentras en el libro Reflejemos a Jesús, que es parte de la colección de Elena G. de White, que puedes descargarlo de la aplicación en el App Store o en el Play Store. También puedes buscar estos libros en la página www.editorialaces.com. Como siempre, reservamos los últimos instantes de nuestro programa para ofrecerles una nueva invitación. Yo digo así para mí, para nosotros y para todos. Cuando alguien nos ama como Dios nos ama, ¿cómo no ser recíprocos con Él con ese amor? Y cómo no retransmitir con otros lo que tanto sentido trajo a nuestra vida. Entonces vamos a agradecer por lo que Él hace conmigo y vamos a usar eso que Él hace conmigo para tratar a los demás. Ahora vamos a orar. Señor, te damos gracias por la forma amorosa en que nos tratas y te pedimos perdón porque no siempre tratamos a los demás siguiendo tu modelo. Por eso danos fuerzas para que podamos representarte y considerar en nuestro trato hacia los demás la influencia y las virtudes viva permanentemente en nuestra vida. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y agradecidos nos despedimos para encontrarnos Dios mediante el día de mañana, aquí en Nuevo Tiempo, Señal de Esperanza. Esto ha sido Creer en sus Profetas y nos despedimos solo temporalmente. Y tenemos la promesa de que el día de mañana un nuevo capítulo, una nueva reflexión nos espera.